Dios no solo creó un día al que llamó Shabbat, sino que mandó al hombre que lo guardase. El día de Shabbat se caracterizaba por no ser trabajado para las ganancias personales, sino que todo lo que se haría sería en función del propósito santo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, cuesta un poco de trabajo ver de qué se trataba y cómo Jesús y sus apóstoles vivían este Shabbat. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar del Shabbat. Como dijimos en el episodio anterior, el Shabbat comienza con una cena en familia donde se da gracias a Dios por sus provisiones. Eso incluye la relación con Él, la salvación diaria y eterna que Él está pendiente de nosotros siempre y nos ha regalado, su bendición diaria de andar bajo su sombra, su protección. Es una oportunidad para bendecir a los hijos, recoger alguna ofrenda para las diferentes causas que la familia ha asumido y también para tener una sobremesa donde se va a tratar el tema de la porción bíblica de esa semana en que termina. Históricamente, al llegar la mañana, todos procuraban adorar a Dios junto a una asamblea. Ahora, desde los tiempos de Esdras había una peculiaridad en esto. Los que se encontraban en Jerusalén iban al servicio del templo, donde había una liturgia protagonizada por los sacrificios que se hacían. Pero los que estaban en otras ciudades, pues asistían a una sinagoga en su barrio. Allí se repetía lo principal de la liturgia del templo, que incluía la oración y los salmos. A eso se le sumaba el estudio de toda la escritura, desde Moisés hasta los profetas, en un ciclo de 3 años que se abarcaban a través de 156 temas, como explicamos en la temporada anterior. Cuando terminaba este servicio en la sinagoga, pues venía una segunda comida. Si no estaban en la sinagoga y estaban en el templo de Jerusalén, pues simplemente al salir del templo se ponían de acuerdo para comer juntos. Pero siempre esta comida era una comida ya no en familia, sino en comunidad, en donde todos iban a traer alimentos de su casa y lo iban a compartir con el resto. Esta comida, al igual que la primera, iba a comenzar, entre otras cosas, con una acción de gracia o bendición por el fruto de la vid, el vino y el partimiento del pan. Toda esta liturgia en la sinagoga, que era paralela a lo que sucedía en el templo, como habíamos dicho, de forma general tenía varios elementos importantes, como eran la lectura de los 10 devarim, la recitación de la declaración de fe conocida como el Shema, la amidá, que también se le dice oración, o es lo que significa la oración en pie, la lectura de la Torá, o sea, lo que llamamos hoy Pentateuco, la lectura de la Haftará, que son los textos de los profetas que se van a relacionar de una forma especial con cada porción, y terminaba con una bendición conocida como Kadish, que quiere decir la bendición por la santificación. Es bueno que también podamos tener claro que Jesús no pasó un Shabbat sin reunirse con la comunidad en donde se encontraba en ese momento. Y no por religiosidad, en una forma fanática como algunos piensan que es o que hace todo el que se reúne en Shabbat o el que guarda Shabbat, sino por una necesidad de hacer práctico el amor a Dios a través del servicio en la adoración y también de hacer práctico el amor al prójimo a través del servicio a los hermanos.
Y no es que en el resto de la semana no se haga, sino que esa es una oportunidad para hacerlo. Por ejemplo, en aquella época las personas trabajaban de sol a sol y era muy difícil tener relación con los demás. Entonces, la sinagoga, el Shabbat, era el momento especial para eso. El Imperio Romano también tenía, no un Shabbat, pero había pensado en darle este momento a la gente. Por eso ellos inventaron las ferias, y inventaron los festivales, e inventaron el mercado, como vimos en la temporada de la romanización, con el objetivo de cubrir ese espacio. Todas las culturas siempre lo han tenido. ¿Cómo lograr que haya cierta relación entre la gente? El único problema es que estas culturas lo hacían para que la persona pudiera desahogar, pudiera interrelacionarse con los demás para negocios y para muchas cosas, pero sobre todo para exteriorizar lo que ellos eran. Sin embargo, el Shabbat creado por Dios era un momento de servicio, era un momento para servir a Dios y era un momento para servir a los demás. ¿Por qué? Porque la mejor manera de expresar el amor es a través del servicio, no de un simple disfrute o de una simple algarabía, sino del servir a los demás. Por ejemplo, Mateo nos cuenta: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Y aunque pudiera pensarse que este pronombre se refiere a los judíos, dando un tono un poco despectivo al asunto que se va a tratar, en realidad es un pronombre posesivo que evita una redundancia y que el escritor viene usando desde unos textos anteriores para referirse a los dos ciegos que Jesús había sanado. Así que eso va a convertir a esas sinagogas en lugares preparados espiritualmente por él para que les fuera más fácil poner la vista y el oído en el anuncio que les traía. Por eso continúa. Y predicando el evangelio, porque es lo que él estaba haciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, al ver las multitudes, en este caso, ¿cuáles multitudes? Bueno, las que se reunían en Shabbat en esta sinagoga donde él se está encontrando y donde él está visitando. Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Y debe recordar usted que él había venido a la casa perdida de Israel, aunque luego sus discípulos se extenderían a los gentiles por mandato de él también. Pero ese pueblo de Israel se iba a reunir en miles de sinagogas que estaban desperdigadas por todo el mundo en cada Shabbat. Así que ese momento de Shabbat, como mismo lo utilizó Jesús, va a ser también utilizado por sus discípulos para llevar el evangelio a toda criatura. Y no porque no se salieran del Shabbat y no se salieran de la sinagoga, sino porque era la oportunidad para llegar a más personas que conocían del tema. Así que la sinagoga se convertiría en un puente para llegar al resto de los gentiles. Y cualquiera pudiera pensar que llegar a todos los gentiles con esa cantidad de obreros que contaba Jesús, en un inicio los 12, aquellos 70, después los primeros discípulos. Bueno, que eso era una cosa difícil. Jesús es el primero que está claro de eso. Por eso dice, mas los obreros, pocos. Sin embargo, él aclara que no es tarea de ellos. Todo es parte del plan de Dios. Y para eso, él ha venido para enseñarles a ser fiel, aun cuando parezca que no se puede. Solo tendrían que hacer una cosa. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y fíjese que no está diciendo que envíe personas convertidas, sino obreros. Porque todos aquellos que no están convertidos van a ser alcanzados a través del servicio de esos obreros. Y luego procede a comisionar a esos apóstoles que comenzarían por ir a esas sinagogas dispersadas por todo el mundo, aun cuando pudieran ser expulsados. En otro lugar, Lucas nos va a dar un poco de más detalles
que van rellenando lo que sucedía en un servicio de Shabbat en la sinagoga. Él dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat, porque ahí no aparece una palabra griega declinada para simplemente hablar de un día de la semana o algo por el estilo, sino una transliteración del hebreo. Entonces ese día es el Shabbat, y fue cuando entró en la sinagoga. ¿Y cuál fue la causa? Pues es clara, aunque a algunos le duela esto, dice, conforme a su costumbre. Y esta palabra eiosos es la que se traduce del hebreo hok, que es el singular de Juquín y que son los tipos de mandamientos a los que pertenecen los moadín que vimos en la temporada pasada. O sea que Jesús va porque es su costumbre, cosa que usted tiene que tener clara. Si cree que tener costumbre o tradiciones o cumplir con ellas es malo. Y entonces, ¿cuál era esa costumbre que tenía Jesús? Sencilla, celebrar los moadín y en este caso especial el Shabbat. Es increíble que algunos puedan creer que porque nacieron de nuevo, pues simplemente no necesitan Shabbat. Ya, yo celebro todos los días, por lo tanto no necesito celebrar un día X. Bueno, si usted se considera más espiritual que Jesús, pues es una anomalía. Porque Jesús, que es el centro de la espiritualidad, y todos los que somos espirituales dependemos de Él, pues simplemente, aunque era esa dimensión de la espiritualidad, Él tenía la costumbre de celebrar Shabbat. Entonces, estando allí, después de terminar las acciones de gracia, de leer los 10 de Barín y de hacer la oración en pie, que es las cosas principales que suceden en una sinagoga, dice que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y curiosamente es así como sucede hasta hoy. Lo eligen para que lea, lo llaman a leer y le dan el lugar frente al rollo ya abierto ante usted para que usted pueda tener la lectura. Y alguien va a estar parado al lado suyo revisando que esa lectura que usted tenga sea exactamente la que dice ahí. No vaya a pensar usted que simplemente él abrió el rollo y de casualidad le tocó el pasaje que ya estaba. En las cosas de Dios no existe casualidad. Él es el Señor del tiempo y de las acciones y de todo lo que sucede. Y ese texto de Isaías es la haftará que tocaba leer ese día después de ya haber leído a Moisés. E inclusive, por tener esa cita, es que sabemos qué texto de la Torá se leyó aquel día. Y se explicó que son los primeros capítulos del libro conocido como Números. Porque la haftará y la Torá son textos emparentados en alguna manera y por lo tanto van a pertenecer a una misma porción semanal. Pero claro, si usted va a confirmar esto, se dará cuenta que es una de esas pequeñas secciones que coincidentemente faltan en la haftará rabínica de hoy. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, con el fin de poder demostrar que Jesús era un antijudío, porque leyó algo que no tocaba leerse ese día y que no estaba instituido, es que ellos hicieron esta modificación en la haftará y no aparece exactamente este texto, sino a partir del verso 10 de ese capítulo. Pero eso es absurdo, porque si él simplemente se hubiera levantado y hubiera leído un texto que no estaba en la haftará, hubiera leído uno que se le inventó en ese momento, pues simplemente no hubiera hecho falta acusarle de otra cosa y discutir de otro tema. Automáticamente esa persona que está parada al lado y que va a revisar lo que él lee, pues simplemente hubiera hecho la señal y los gabay, las personas que están dirigiendo alrededor de la tebá, la mesa donde se pone la Torá para leer, pues, o la haftará para leer, pues le hubieran dicho, óigame, salga de aquí y retírese porque usted está violando algo establecido. Así que es ilógico pensar que él leyó y que él era un antijudío porque leyó un texto que no estaba en la haftará. No, porque como decía, coincidentemente en la haftará de hoy, pues que ha sido modificada por el rabinato, pues simplemente quitaron esos versos para que cuando usted lea el Nuevo Testamento no vea una asociación con la haftará real.
En realidad, aquel día Jesús, cumpliendo con la costumbre para ese Shabbat, como dijimos, desenrollado el contenido, que es lo que significa literalmente Kai anaptujas tu biblión, o sea, que ya el rollo estaba abierto y entonces él solo descubrió para los demás el lugar donde estaba escrito. Y va a citar al profeta Isaías. Luego, enrollando el contenido, lo dio al asistente que se encargaba de devolverlo a su lugar y va a ir y se va a sentar. Por lo que tuvo que esperar que ese proceso de guardarlo terminara. Cosa que va a incluir cántico, procesión, en donde todos van a besar los rollos y acciones de gracia al respecto. En ese momento, como todos estaban conscientes de su milagro y un poco asustados con su actitud irreverente hacia lo establecido en las 39 categorías de que hablamos en el episodio anterior, por esa tradición farisea, es que ellos van a preguntarle y van a cuestionarle. Pero lo van a hacer con esa soberbia que no era solo en sus labios, sino que ya estaba en su corazón. Por eso dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. E irrespetando el final del propio servicio, que era la bendición de la santificación. Cosa que demuestra que al final, por lo menos esos que estaban allí, amaban más a sus tradiciones que al propio Dios, pues eran capaces de violar el Shabbat. Ellos están acusando a Jesús de violar el Shabbat y son ellos los que lo están violando, e inclusive esas categorías, porque ahora el Kadish no aparece ahí en ningún momento, automáticamente van a levantarse contra lo que Jesús está diciendo. Así que le echaron fuera de la ciudad e inclusive quisieron matarlo. Si seguimos leyendo otros textos acerca de este tema, vamos a encontrar que Jesús también, al regañar a los fariseos por la hipocresía que mantenían en la sinagoga, nos va a ayudar a entender qué sucedía en aquella mañana de Shabbat. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Porque recuerde que la enseñanza basada en esos 156 temas en que se subdividía a los 5 libros de Moisés eran aprovechadas constantemente por esos fariseos para introducir sus propias tradiciones como si fueran la ley de Moisés. Cosa que no debía ser, pues las sinagogas eran lugares públicos para cualquier judío. No importaba la secta a la que cada cual perteneciera. Por eso usted va a ver que años después el apóstol Jacobo va a recomendar a los gentiles que aprendan allí de la ley. Y Jesús, volviendo a este texto, continúa en su regaño diciéndole a estos hipócritas: aman los primeros asientos en las cenas. ¿Cuáles cenas? Bueno, no las que se hacen en familia, porque eso no es en público. Tú te sientas en tu casa como tú quieras. Sino las que se hacían allí mismo en la sinagoga. Al igual que las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Y que los hombres les llamen rabí, rabí. Porque en aquel entonces ser rabino todavía no era un oficio, sino un simple título honorífico. O sea, que ellos les gustaban que los enaltecieran, que es lo que significa la palabra rabí. Y en contraste con ellos se presenta él como el verdadero rabino al que había que obedecer y seguir. No como quien tiene ese título porque es versado o porque es buen conocedor de la Escritura, sino porque uno es vuestro maestro, que dice el Cristo. Y continúa más adelante: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Fíjese usted lo manipuladores que eran ellos y que es realmente lo que está criticando Jesús y no el servicio en sí de la sinagoga. Que en aquel tiempo la oración tenía 18 secciones o bendiciones y luego creció a 19 con el solo objetivo de maldecir a los que ellos consideraban enemigos. Así que no tuvieron ningún reparo en añadir algo a aquello.
Por eso Jesús ya había instruido a sus apóstoles con una nueva oración, que después con el tiempo, aunque él nunca le llamó así, los seguidores de los seguidores pues le llamaron el Padre Nuestro. Pero en realidad es la oración, porque él dijo, oraréis así. También le va a hablar de la evangelización, porque era una función muy importante en la sinagoga. Y como dijimos al principio, es lo que precisamente los apóstoles van a aprovechar en cada Shabbat cuando llegan a cualquier pueblo. En este día se recibía a muchas visitas en el lugar, pero hasta en esa área la hipocresía se había manifestado y los fariseos se rifaban al que llegara para atraerlo a su secta y poderle enseñar sus tradiciones e enriquecer y engrandecer ese grupo. Por eso dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. En otro texto, en esta ocasión, en el libro de Hechos, también encontraremos otros detalles que, por ejemplo, cuando Pablo llega a Antioquía, va a mostrar acerca de lo que pasaba en Shabbat. Y entraron en la sinagoga el día de Shabbat y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, o sea, fíjese que dice lectura de la ley, que es la Torá, y los profetas, que es la Haftará, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Porque al venir Pablo de Jerusalén y además ser discípulo del rabino más grande de la época, pues la cortesía debe ser el ambiente que va a reinar donde se reúne la asamblea en Shabbat. Así que se le va a dar la oportunidad para que hable. Y Pablo, como apóstol del Señor, va a aprovechar para traerles el evangelio y les cuenta lo que había pasado con el Mesías. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen en todo Shabbat, o sea, las Haftará, las cumplieron al condenarle. Y entonces les va a citar una serie de esos textos de las Haftará que anunciaban, para que ellos se den cuenta que no lo estaban haciendo y que no lo habían entendido, que anunciaban pues el ministerio mesiánico. Y fíjese que aunque la gente quedó impactada, ellos no volvieron a enseñar a todos hasta que llegó el próximo Shabbat. El siguiente Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y no es porque ellos no quisieran hablarle, pues algunos sí continuaron discipulando durante la semana, sino que realmente, como dijimos anteriormente, en el Shabbat era el momento en que existía mayor oportunidad, pues la mayoría trabajaba y ese era el día que iban a destinar para sentarse con calma y poder escuchar con claridad lo que se le iba a anunciar. En el siguiente programa estaremos llegando a la tarde del Shabbat y viendo qué pasa en ese momento y cómo se clausuraba ese día. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.